Enrique. Sí, mira, nosotros este artículo 18, nosotros como pueblo indígena lo habíamos analizado a la luz de lo que dice la OIT, donde señala que el deber de la consulta debe ejecutarse en todas aquellas situaciones en la que se estudie, se planifique o aplique cualquier medida susceptible de afectar los directamente. O sea, lo que quiero decir es que cuando estamos hablando las medidas a ser consultadas, yo creo que siguiendo el argumento de Milavien Aurora, hasta en eso deberíamos tener la preocupación de ver que los perfiles sean los más pertinentes a las distintas lógicas y distintas dinámicas culturales indígenas. Porque lo que en el fondo está diciendo la OIT es que debe ser consultada toda aquella política oficial que afecta a los pueblos indígenas. Y yo me imagino que los organismos que tienen directa relación con la cultura están trabajando con la política indígena pública, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros habíamos analizado este artículo que estamos en este minuto tratando de llegar a un consenso. Muy bien, gracias Enrique. Matías tiene la Sí, palabra. perdón, sí, a ver, lo que yo entiendo lo que está planteando señora Aurora, ¿cierto? Y Enrique, si lo que yo estoy planteando eh, es que en el fondo, primero, el convenio dice las medidas administrativas que afectan directamente a los pueblos indígenas, ¿cierto? Nosotros, como he dicho, hemos considerado que para que no se genere una burocratización del Estado tal que finalmente vaya en pérdida de los pueblos indígenas, porque en el fondo, cuando decimos todas las medidas administrativas, bueno, las primeras que generan afectación directa son las que dicen relación con los servicios que le prestan a los pueblos indígenas. Entonces, por eso que yo creo que es importante considerar todas esas materias. O sea, la compra de tierra es una de las grandes medidas que afecta directamente a los pueblos indígenas, y no solamente a una comunidad, sino que a todos los pueblos indígenas. Porque obviamente es una medida que incorpora presupuestos, ¿cierto?, de la CONADI, que significa el emplazamiento de una comunidad indígena que quizás estaba en otro lugar de traslado a la otra. O sea, creo que más afectación directa que la compra de tierra, no sé si existe, pues. Entonces, eh, lo que yo quiero entender un poquito también es saberlo de parte de usted. Eso significaría que una compra de tierra, aparte del proceso administrativo que hoy día se toma, bueno, fuera de los años, que es cierto que vienen una cola de varios años de compras de tierra, hay que agregarle además la consulta indígena, pero una compra de tierra es una consulta a todo el país. Entonces, solamente eso. Hoy día tiene los trámites administrativos que tiene cualquier compra de tierra en CONADI. Entonces, queremos agregarle también a esa compra de tierras de la comunidad X que está en, eh, en no sé, en Curarrehue, una consulta indígena. Además, a mí me parece que no es, no es conveniente, no es lógico, porque finalmente terminaría burocratizando el sistema. Estoy de acuerdo que quizás tienen que haber instancias de participación donde se puedan evaluar las políticas que genera la CONADI, ¿me entiende? Que quizás la contratación se puedan revisar cada cierto tiempo. Para eso está el Consejo Nacional de la CONADI, importante. Está el Consejo Nacional de la CONADI, y el Consejo Nacional de la CONADI eh, también tienen el espacio para poder advertir sobre el buen o mal funcionamiento de los dirigentes indígenas, perdón, de los funcionarios de la CONADI. Y eso, incluso yo, en los consejos que yo he participado, ellos han denunciado muchas veces de malas prácticas o funcionarios que de alguna manera no están haciendo bien la pega. Entonces, yo creo que ya remitirnos a consultar nombramientos o contrataciones puede ser demasiado burocrático. Y lo mismo con las compras de tierra. Muchas gracias. ¿Será Ana ya pidió la palabra? Aurora.
Bueno, como dice usted, si el consejo de la CONADI funciona como debería funcionar, entonces tampoco podríamos hablar tanto con el tema de la CONADI. Pero, sin embargo, por la experiencia que se ha tenido, la CONADI no ha funcionado como debería de funcionar. Entonces también es un problema cuando la CONADI no ha funcionado en forma hacia las comunidades abiertamente para el tema, porque, por ejemplo, en tema de tierra, hay personas que han sacado tierra solamente por ser amigos del gobierno de turno. Entonces, el tema de tierra también es preocupante. ¿Cómo se hace el tema de las tierras? Porque si bien es cierto, hay muchas personas que en anteriores gobiernos sacaban porque eran amigos de tal persona, entonces también hay una afectación hacia las comunidades porque hay muchas personas que calzan con el tema de poder postular a las tierras y sin embargo son ignoradas y las personas que sí son amigos de tal persona, ellos sí pueden postular y teniendo todo, por ejemplo, hay personas que han sacado, que han tenido, tienen todas las comodidades, tienen animales, tienen de todo. En cambio, hay personas y tienen terreno, y hay personas que sí tienen el metro cuadrado y están postulando a tierra y no han sacado tierra. Entonces, por eso no veo muy, o sea, no le encuentro lógica a usted lo que dice, porque debería haber, debería consultarse, sí, quiénes deberían postular a tierra, porque hay muchos compadrastros dentro del tema de la CONADI, y yo se lo digo con base, porque ha pasado. Muy bien. Buenas tardes, yo soy de Magallanes, si bien no soy el titular, pero en esto de las tierras me gustaría acotar una cosa. También va tal vez la consulta en cuanto a las tierras, es que la gente, igual en el caso de nosotros ya en Magallanes, se han entregado demasiadas tierras, pero a los pueblos originarios de la zona no les llega bien poco y nada. Entonces, también a lo mejor esos son temas de consulta de cómo se distribuye, porque en algún momento esto del fondo de tierra o del subsidio de tierra va a tener que terminar, porque la gente se sigue acreditando solamente por ese hecho. Entonces, a lo mejor ese es un tema de consulta, de poder regular ese tipo de cosas y ver que tenga un sentido la entrega de tierra. A lo mejor, ¿no es cierto?, son cosas que se deberían de consultar a las comunidades de las regiones involucradas, porque tenemos hartas cosas que decir con respecto, porque hay hartas irregularidades. Entonces, yo creo que ese debería ser un tema de consulta, no es que no le afecte a todos. Muy bien, muchas gracias. Hans. Hans Weber, Desarrollo Social. Bueno, más allá del tema que ha generado a lo largo del tiempo la entrega de tierras de CONADI, como opinión, creo que puede ser una forma de solucionar eso, que se regule de mejor manera la entrega de tierra, con mayor fiscalización, con mayor control de que haya un registro efectivamente como lo hay hoy en día, pero que se puede mejorar del listado de que sea por orden de cómo se va a establecer la preferencia en la compra de tierra y varios detalles más. Creo que eso puede mejorar, pero efectivamente va a ser una modificación a nivel legal que va a requerir una consulta. Ahora, no sé si, en mi opinión, creo que eso puede ser más efectivo, aumentar la fiscalización en la entrega de tierras, que a lo mejor un proceso de consulta aparte que puede demorar mucho más el proceso de tierra de lo que es actualmente, ¿no? Eso solamente. En vista que nadie quiere hablar,
traigo hartas demandas de la región. Visto que mi hermano parece que no tienen tantos problemas dentro de sus territorios, porque si no hablan es por algo. Bueno, yo quiero hablar también del tema de la agricultura. En la agricultura igual ha pasado que, por ejemplo, los proyectos de inversión, cómo se trabajan con los proyectos de inversión, por ejemplo, el programa del PDI. Resulta que a nosotros nos pintaron bonito el programa porque fue una lucha que dimos los dirigentes dentro del programa. Si bien es cierto, sí ha tenido algunas soluciones dentro de las comunidades, pero sin embargo, este año pasamos en banda y pasó ya un año y no ha habido inversión dentro del programa. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las platas? ¿A dónde quedan las platas? Entonces, si eso no se ha consultado, igual las comunidades están decepcionadas algunas porque dicen no fue un tema de consulta, no nos consultaron cómo hacerlo. Igual ha pasado que este año no hubo inversión, ese proyecto de inversión no hubo dentro de los territorios. Y la gente está muy preocupada. ¿Qué pasa con ese tema en tema de agricultura? He visto que andaba la señorita de agricultura, pero creo que se retira muy temprano y como que no se les puede hacer una consulta directa. Yo tenía ganas de hablar con ella porque como soy dirigente también de los PTI, entonces igual la gente me hace esa demanda sobre el tema del desarrollo dentro de las comunidades, porque dicen plan de desarrollo territorial indígena. Entonces es muy grande la palabra para la muy poca plata que tiene. Eso sería lo que le podría... Y dicen que no es un tema de consulta, entonces dice, por eso, si no se nos consultó, por eso que se está haciendo mal el trabajo, no hay un trabajo... bueno, que nada es perfecto tampoco, pero la burocracia en Chile, no, yo creo que si hacen ¿cuánto se llama? ¿Quiénes son más quién usa más la burocracia dentro de los países? Yo creo que seríamos los primeros en salir en tema de burocracia, porque este país se caracteriza por eso. Eso sería lo que le podría opinar. Gracias, Aurora. Jaime Perástegui, de Pueblo Aymara, Arica, Parinacota. Mire, yo pienso de que una medida a ser consultada, ¿no? ¿Sí? Tiene que reflejar necesidad general de todos los pueblos de Chile. Yo creo que es cierto que la hermana en su sector es mucho la compra de tierra, ¿no? Pero también es cierto que en otros pueblos tienen otra idiosincrasia donde ese trámite de compra no es masivo, ¿no? Como el sector de la hermana. Lo que podría acotar que una medida a ser consultada debe reflejar la necesidad general de que abarque en lo posible a todos los pueblos. Esa sería mi acotación. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, cómo no. Samuel Melinao, Pueblo Mapuche. Yo creo que el tema de la medida a ser consultada cruza desde lo nacional, regional, comunal, local, ¿no es cierto? Y creo que también es un tema no fácil y es un tema complejo. Y en eso cuando también se habla, ¿no es cierto?, de medidas administrativas, cuando, ¿no es cierto?, se aplican políticas desde el Estado hacia los pueblos indígenas. Yo puedo dar un ejemplo hoy día, que son, por ejemplo, la Oficina de Asuntos Indígenas Comunales, que es generalmente, ¿no es cierto?, lo instalan por una posición político-partidista. No se le consulta a los pueblos indígenas, no se le consulta a las instituciones representativas, llega y se instala, ¿no es cierto?, y dice, nosotros vamos a instalar una oficina para los pueblos indígenas y esta es la persona. Entonces, cuando aquí estamos hablando de medidas a ser consultadas, ¿no es cierto?, y cuando tienen que ver los pueblos indígenas, creo que no es llegar y decir solamente tierra. Perdóname, o sea, aquí hay hartos temas, digamos, y no solamente se transforma en tierra. Ahora, si queremos tierra, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, espacios dentro de las ciudades y, sin embargo, de pronto va a decir que no hay tierra. Entonces,
también tenemos que profundizar el tema y llevarlo a una discusión mucho más profunda. Se trabaja el tema salud, se trabaja el tema de educación, se estuvo hablando aquí, ¿no es cierto?, que son medidas que muchas veces el Estado implementa y también lo baja a nombre de los pueblos indígenas, sin embargo, no son consultadas, ¿no es cierto?, las instituciones representativas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que ser capaces de analizarlos, digamos, en términos un poco más profundos y ver también qué es lo que vamos a considerar en eso.